Estimado lector, lectora, bienvenidísimos a mi canal. Discúlpenme que me había ausentado con mis reseñas, pero había tenido muchísimo trabajo y no había podido darme el tiempo de grabar y de prepararme para hacer estas capsulitas que me encantan de los libros que voy leyendo. Y justamente el otro día en el club de lectura, que también les subo los videos, empecé a hablar, porque tenía algo que ver con el tema del libro de Plegarias Atendidas de Truman Capote, que lo cita Rosa Montero en su novela de La ridícula idea de no volver a verte, donde empieza ella a contar por qué ella no escribe libros de autoficción, donde ella no se pone tanto como otros autores que nos cuentan sus vidas a través de sus relatos, porque a ella se le considera un acto realmente valiente. Y este libro de Plegarias Atendidas de Truman Capote, que fue un escritor sumamente relevante en la literatura norteamericana, es un libro que el autor no termina, se publican solamente algunos capítulos en una revista cuando él está vivo, pero en realidad nunca concluye la obra, porque es un libro muy polémico que le cuesta precios muy altos y ahorita voy a hablar de eso más adelante. Y entonces Rosa Montero hace una reflexión de decir, hay que tener mucho cuidado como autor de qué publicamos sobre la gente en nuestro entorno, porque puede que causemos mucho daño y que eso traiga repercusiones en nuestra vida personal. Entonces, para empezar a hablar de Plegarias Atendidas, voy a leerte una frase en la que está basada el título. Él dice lo siguiente: al libro lo llamé Plegarias Atendidas, que es una cita de Santa Teresa, quien dijo: se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas. Capote con este libro pretendía que fuera como su obra maestra, lo empieza a escribir después de que publica Sangre Fría, y pretendía que fuera una obra similar a la de Marcel Proust de En busca del tiempo perdido, pero como la versión americana. Entonces es una obra que sí es autoficción, pero que también buscaba ser una crítica y una sátira social del jet set neoyorquino y americano y bueno, y también europeo de la época. El autor usa un tono muy ácido y despiadado para describir a la élite, sobre todo de Nueva York, pero lo grueso de esto es que Truman Capote se llevaba con toda esa gente porque él se vuelve este escritor famoso, lo empiezan a invitar a viajes, a yates, a fiestas, todo con este círculo muy cerrado de personas multimillonarias, y él decide escribir, usa seudónimos, pero seudónimos muy evidentes, para hablar de amigos cercanos que le confesaban secretos, que sabía sus intimidades, que sabía sus infidelidades, sus gustos culposos. Y bueno, ¿de qué va la obra? Se trata de un escritor que es bisexual, que se llama P.B. Jones, que está con esta élite y que busca ser escritor, y entonces está todo el tiempo relacionándose con este tipo de personas, y a través de lo que va viviendo el protagonista nos va relatando y todos los desmadres que hacía todo este tipo de personas en aquella época. Él expone a personajes desde Gloria Vanderbilt, a Jackie Kennedy, a Andy Warhol, a Tennessee Williams, a Greta Garbo, a puras figuras muy importantes de la época, y cuando lo cuestionan de por qué lo hiciste, o sea, por qué expusiste a todo el mundo de esa manera tan cínica y tan despiadada, él contesta lo siguiente: ¿qué esperaban? Soy escritor y me sirvo de todo. ¿Es que esa gente pensaba que me tenían simplemente para entretenerlos? Y este librito te lo venden como este compendio de los capítulos que se publicaron en la revista Esquire. Inicia con una carta del editor de Capote, donde explica lo que cree que pasó con el resto de la novela y lo que estaba viviendo Capote en ese ínter. Entonces, fíjate qué interesante cómo lo que viven los autores se plasma completamente en su obra. Él, con Sangre Fría, se vuelve súper famoso, y en ese momento, justo cuando publica Sangre Fría, se compromete con Random House a publicar Plegarias Atendidas, él jurando que iba a ser esta obra, su ópera prima, lo que le iba a coronar en su carrera como escritor. Sin embargo, empieza a tener como una sequía creativa y muchas dificultades para que la obra fluyera como él quería. Entonces empieza a postergar su contrato y lo alargaba, y hablaba con la gente de que le estaba quedando un libro espectacular, pero simplemente no entregaba ningún manuscrito ni resultados a la editorial, más que estos capítulos que publica en la revista Esquire. Pero causa tal escándalo social que entonces él se mete todavía más en su mundo, empieza a consumir más drogas, más alcohol y fármacos, eso lo dice su editor en el libro, y entonces empieza a desconectar más y más de la escritura, y él sigue prometiendo y prometiendo que está escribiendo esta gran obra, y se hace al que no le afecta todo este rechazo social. Sin embargo, cuando muere, este editor va a su casa con otros amigos en búsqueda de cartas y cosas que tenía Capote, porque todo el mundo sabía, cercano a Capote, que él escribía mucho y que guardaba sus escritos. Entonces hay tres versiones de lo que le pudo haber pasado al resto de los capítulos que él dice que ya había escrito, pero que todavía no terminaba para publicar. Uno, que nunca los escribió, lo cual es poco probable porque hablaba demasiado de eso.
2, que una persona, algún examante o alguna persona aprovechada cercana a él se robó esos capítulos y algún día los va a publicar para sacar dinero. Inclusive hay rumores de que dicen que están guardados en un casillero en una estación de camiones en Los Ángeles, es como un mito urbano. Y 3, que sí escribió los capítulos, pero al saber que no estaban a la altura de sus escritos como a sangre fría, él mismo los quemó. Y su editor, que lo conocía, cree en esta última teoría, que el Capote, al no sentirse suficiente como escritor y al estar completamente devaluado en su trabajo, él mismo quema estos capítulos y por eso esta obra está incompleta. Capote muere de una enfermedad hepática por un uso descontrolado de drogas y otras sustancias, y el libro en realidad no es, o sea, está escrito bien, ¿no? O sea, tiene un muy buen nivel de escritura. Sin embargo, no me parece una lectura que aporte demasiado porque es como solo estarte chismeando como de todas las intimidades que hacían ese tipo de personas. O sea, como que es como mucho chisme, pero no me parece ni siquiera como bien llevado. Se me hizo de verdad demasiado ácido y demasiado despiadado el tono. El protagonista no me cae bien, o sea, me parece una persona difícil de vincularme y no entiendo en qué aporta al personaje principal hablarnos de todo este chismerío en su experiencia interna, porque nunca ves un crecimiento ni un movimiento interno del protagonista. Entonces no me hace mucho sentido. Quizá esto suceda porque la obra no está terminada. Sin embargo, es una lectura diferente y es una lectura para comprender el cierre de la vida de Capote. Si es que has leído otras de sus obras, pues esta te puede complementar. Entonces, bueno, te dejo esta reseña. Si lo lees, por favor, déjamelo en los comentarios. No es una lectura común ni un libro que se haya hecho como muy popular. Entonces, bueno, es algo diferente para tener en nuestra biblioteca. Así que bueno, déjame si te gustó la reseña, recomiéndame libros y nos vemos en unas semanitas donde te suba otra mini cápsula de lo que he leído y de lo que me ha parecido. También, si te quieres unir a mi club de lectura, me puedes buscar en Instagram. Ahí está el canal de difusión en @oma_wellness. Estamos leyendo un libro por bimestre y en septiembre viene Alaide Ventura, que es una autora mexicana que ha ganado el premio Mauricio Achar. Vamos a leer una de sus novelas y ella va a venir al club de lectura a platicar con nosotros para que nos cuente cómo es su proceso de escritura, para que le hagamos preguntas. Así que bueno, es un gusto y vamos a leer.